Nunca, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Stein. ¿Qué tal, compañeros? Somos el grupo conformado por Carla Cava, Blanca Paguay, Ángel Gualpa y mi persona Gabriel Castro. Tenemos el tema que es inducción electromagnética y lo vamos a demostrar por medio de un experimento. Bueno, nosotros tenemos como objetivo demostrar la inducción electromagnética a través del papel aluminio y un imán. Bueno, también les voy a hablar acerca de una breve introducción acerca de la inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz o FEM en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable o bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático. Es así que cuando dicho cuerpo es un conductor, se produce una corriente inducida. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday, quien lo expresó indicando que la magnitud del voltaje inducido es proporcional a la variación del flujo magnético, ley de Faraday. El descubrimiento de Ørsted, según el cual las cargas eléctricas en movimiento interaccionan con los imanes, y el descubrimiento posterior de que los campos magnéticos ejercen fuerzas sobre corrientes eléctricas, no solo mostraba la reacción entre los fenómenos físicos hasta entonces independientes, sino también porque podría ser un camino para producir corrientes eléctricas de un modo más barato que con la pila de Volta. Faraday fue el primero el que obtuvo resultados positivos en la producción de corrientes eléctricas mediante campos magnéticos. Es por eso que nosotros hemos tomado como prioridad hacer este tipo de experimento. Buenas tardes. Vamos a realizar un experimento acerca de inducción electromagnética, para lo cual necesitamos los siguientes materiales: un hilo, un imán, papel aluminio y un recipiente con agua. Para realizar el experimento vamos a familiarizarnos con el concepto de qué es inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en una FEM inducida en un cuerpo expuesto a un campo magnético variable. Para la demostración de este experimento vamos a proceder a amarrar el imán con el hilo. Entonces, para la demostración vamos a hacer girar el imán de la siguiente manera. Ya. Muy bien. Entonces procedemos a primero ubicar el papel aluminio en el centro y ahora a girar el imán. Entonces, al momento que giro el imán va a inducir una corriente eléctrica. El imán actuaría como un inductor. Nos generaría una corriente eléctrica. Por otra parte, Henry Lenz comprobó que la corriente debida a una FEM inducida se opone al cambio de flujo magnético, de tal forma que la corriente tiende a mantener el flujo. Dice que esto es válido tanto para el caso que la intensidad del flujo varíe o que el cuerpo conductor se mueva sobre él. En este caso, este es nuestro cuerpo conductor y se va a mover a una cierta velocidad. Bueno, con esto queda demostrado la inducción electromagnética. Muchas gracias. Vamos a resolver nuestro ejercicio y tendremos nuestros datos: número de vuelta 200, el ángulo entre los dos vectores 60 grados,
nuestro radio calculado con el diámetro y nuestro campo magnético 0.5 tera. Entonces dibujaremos nuestro solenoide, quedaría de esta forma, y la dirección de nuestra superficie va a ser igual a la dirección de nuestro solenoide, y esta a su vez está entre un ángulo de 60 grados con el campo magnético. Entonces vamos a calcular el módulo de la superficie, que es igual al número de vueltas por pi y por radio al cuadrado. Esto es igual a 200 por pi y por 4 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Esto es igual a 1.01 metros al cuadrado. Entonces nuestro flujo inicial es igual al campo magnético inicial por la superficie. Esto a su vez es igual a el módulo del campo magnético por la superficie por el coseno de 60 grados. Es igual a 0.25 Webers. El flujo final es igual al campo magnético final por la superficie. Habíamos leído en el ejercicio que el campo magnético final es igual a 0. Entonces, por lo tanto, esto es 0 y el flujo final va a ser 0. Para calcular la FEM, por la ley de Faraday, Henry y Lenz, diremos que la FEM es igual a menos la variación del flujo sobre el tiempo. Entonces, esto es igual a menos flujo final menos flujo inicial sobre tiempo. El tiempo es igual a 100 milisegundos. Transformado a segundos me da 0.1 segundos. 0.1 segundos es igual a menos 0 menos 0.25 Webers sobre 0.1. A su vez, esto es igual a 2.51 voltios. Esa sería la FEM inducida. Eso sería todo. Gracias. Conclusión. El vaso no es atraído por el imán al no ser un elemento ferromagnético, pero de acuerdo a la ley de Faraday, que dice que cuando un campo magnético varía en el espacio genera una FEM. Cuando eso ocurre a un conductor como el aluminio, lo que se genera es una corriente eléctrica dentro del vaso, corriente conocida como corriente de Foucault, corriente parásita o corriente torbellino. Como existe una corriente que circula sobre el vaso, esa corriente va a generar un campo magnético que se opone al campo magnético del imán. Esas dos corrientes que interactúan son las que hacen que el vaso se mueva. Como recomendaciones tenemos que la inducción ocurriría solamente cuando el conductor se mueve en un ángulo recto con respecto a la dirección de un campo magnético, que para producir una corriente en cualquier experimento es necesario una fuente de fuerza electromotriz. Y por última conclusión tenemos que la inducción electromagnética es independientemente al voltaje y a la intensidad de la corriente.
Nunca, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Stein. ¿Qué tal, compañeros? Somos el grupo conformado por Carla Cava, Blanca Paguay, Ángel Gualpa y mi persona Gabriel Castro. Tenemos el tema que es inducción electromagnética y lo vamos a demostrar por medio de un experimento. Bueno, nosotros tenemos como objetivo demostrar la inducción electromagnética a través del papel aluminio y un imán. Bueno, también les voy a hablar acerca de una breve introducción acerca de la inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz o FEM en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable o bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático. Es así que cuando dicho cuerpo es un conductor, se produce una corriente inducida. Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday, quien lo expresó indicando que la magnitud del voltaje inducido es proporcional a la variación del flujo magnético, ley de Faraday. El descubrimiento de Ørsted, según el cual las cargas eléctricas en movimiento interaccionan con los imanes, y el descubrimiento posterior de que los campos magnéticos ejercen fuerzas sobre corrientes eléctricas, no solo mostraba la reacción entre los fenómenos físicos hasta entonces independientes, sino también porque podría ser un camino para producir corrientes eléctricas de un modo más barato que con la pila de Volta. Faraday fue el primero el que obtuvo resultados positivos en la producción de corrientes eléctricas mediante campos magnéticos. Es por eso que nosotros hemos tomado como prioridad hacer este tipo de experimento. Buenas tardes. Vamos a realizar un experimento acerca de inducción electromagnética, para lo cual necesitamos los siguientes materiales: un hilo, un imán, papel aluminio y un recipiente con agua. Para realizar el experimento vamos a familiarizarnos con el concepto de qué es inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en una FEM inducida en un cuerpo expuesto a un campo magnético variable. Para la demostración de este experimento vamos a proceder a amarrar el imán con el hilo. Entonces, para la demostración vamos a hacer girar el imán de la siguiente manera. Ya. Muy bien. Entonces procedemos a primero ubicar el papel aluminio en el centro y ahora a girar el imán. Entonces, al momento que giro el imán va a inducir una corriente eléctrica. El imán actuaría como un inductor. Nos generaría una corriente eléctrica. Por otra parte, Henry Lenz comprobó que la corriente debida a una FEM inducida se opone al cambio de flujo magnético, de tal forma que la corriente tiende a mantener el flujo. Dice que esto es válido tanto para el caso que la intensidad del flujo varíe o que el cuerpo conductor se mueva sobre él. En este caso, este es nuestro cuerpo conductor y se va a mover a una cierta velocidad. Bueno, con eso queda demostrado la inducción electromagnética. Muchas gracias.
Vamos a resolver nuestro ejercicio y tendremos nuestros datos: número de vuelta 200, el ángulo entre los dos vectores 60 grados, nuestro radio calculado con el diámetro y nuestro campo magnético 0.5 teta. Entonces dibujaremos nuestro solenoide, quedaría de esta forma, y la dirección de nuestra superficie va a ser igual a la dirección de nuestro solenoide, y esta a su vez está entre un ángulo de 60 grados con el campo magnético. Entonces vamos a calcular el módulo de la superficie, que es igual al número de vueltas por pi y por radio cuadrado. Esto es igual a 200 por pi y por 4 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Esto es igual a 1.01 metros al cuadrado. Entonces nuestro flujo inicial es igual al campo magnético inicial por la superficie. Esto a su vez es igual a el módulo del campo magnético por la superficie por el coseno de 60 grados. Es igual a 0.25 Webers. El flujo final es igual al campo magnético final por la superficie. Habíamos leído en el ejercicio que el campo magnético final es igual a 0. Entonces, por lo tanto, esto es 0 y el flujo final va a ser 0. Para calcular la FEM, por la ley de Faraday, Henry y Lenz, diremos que la FEM es igual a menos la variación del flujo sobre el tiempo. Entonces, esto es igual a menos flujo final menos flujo inicial sobre tiempo. El tiempo es igual a 100 milisegundos. Transformado a segundos me da 0.1 segundos. 0.1 segundos es igual a menos 0 menos 0.25 Webers sobre 0.1. A su vez, esto es igual a 2.51 voltios. Esa sería la FEM inducida. Eso sería todo. Gracias. Conclusión. El vaso no es atraído por el imán al no ser un elemento ferromagnético, pero de acuerdo a la ley de Faraday, que dice que cuando un campo magnético varía en el espacio genera una FEM. Cuando eso ocurre a un conductor como el aluminio, lo que se genera es una corriente eléctrica dentro del vaso, corriente conocida como corriente de Foucault, corriente parásita o corriente torbellino. Como existe una corriente que circula sobre el vaso, esa corriente va a generar un campo magnético que se opone al campo magnético del imán. Esas dos corrientes que interactúan son las que hacen que el vaso se mueva. Como recomendaciones tenemos que la inducción ocurriría solamente cuando el conductor se mueve en un ángulo recto con respecto a la dirección de un campo magnético, que para producir una corriente en cualquier experimento es necesario una fuente de fuerza electromotriz. Y por última conclusión tenemos que la inducción electromagnética es independientemente al voltaje y a la intensidad de la corriente.